Si ustedes tienen, por ejemplo, una roca de 1 metro cúbico, una roca cúbica, son 6 caras, por lo tanto son 6 metros cuadrados. La parten por la mitad, agregan 2 caras más, 8 metros cuadrados. Lo vuelven a partir 10 metros. Si la parten en trozos de 10 centímetros, son 60 metros cuadrados. Si la parten en centímetros cúbicos, en cubitos, son 600 metros cuadrados. Y cuando la parten en pedacitos muy chicos, porque una parte se desmiembra como arena fina, son kilómetros cuadrados a partir de un metro cúbico. Por lo tanto, imagínense la cantidad de superficie de roca partida que va a salir de todos estos túneles cuando está en contacto con agua. De todas las rocas, lo que está en la superficie en contacto con agua se disuelve. Y más se disuelve cuando nunca ha estado en contacto con el agua antes, roca recién partida. Por lo tanto, todo eso puesto en un lugar húmedo, en contacto con agua, empieza a disolverse en los contenidos de la roca, y esos contenidos son metales pesados y oro. Por lo tanto, nosotros nos propusimos como hipótesis, puede haber una contaminación de napas freáticas por lo que se disuelve de la roca. Y por lo tanto, el presente estudio tenía el objetivo de verificar o descartar la presencia de elementos tóxicos en aguas superficiales y en napas freáticas, y si eso existe puede afectar la salud de quienes se exponen a esto. El siguiente, por favor. El procedimiento: obtuvimos muestras puntuales de 1 litro en diversos lugares que van a ver en la tabla que viene. Le pusimos ácido nítrico concentrado para lograr un pH inferior a 2, y eso es para preservar las muestras, para que no vaya a precipitar el contenido hacia el fondo. Después se han sellado para asegurar la inviolabilidad de las muestras y se llevaron al CENMA, que es el Centro Nacional de Medio Ambiente de la Universidad de Chile, que es uno de los pocos lugares que yo tengo absoluta confianza que hacen bien las cosas. Bueno, aquí están, por ejemplo, los lugares, las muestras que tomamos. Tomamos 2 muestras de agua en el Alto Maipo, en lugares bien precisos, que fueron extraídos a fecha y hora bien precisas. Tomamos muestras de agua en el canal Aucayes, que es un canal que sale del estero Aucayes y que ha servido por mucho tiempo como la fuente de agua potable para el pueblo de los Maiteros. Hasta más o menos un mes antes de que llegáramos, cuando el agua ya comenzó a tener un sabor intomable, turbia, negruzca, y los habitantes de Maitene se movilizaron y obligaron a traer agua en camiones aljibe. Por lo tanto, esa agua no nos interesaba medirla, sino que lo que venía en el estero Aucayes. Por lo tanto, tomamos muestras de ahí y fuimos al recinto recreacional de Carabineros, que tenía agua potable de alguna otra fuente que no sabían de dónde era, pero obviamente cercana, y pedimos sacar agua de la llave de la cocina, que nos autorizaron. Se puede llamar y pedir permiso a Santiago, porque como son una institución vertical no pueden autorizar nada sin la autorización de los jefes. Pero ahí nos dieron el permiso y tomamos la. Y además tomamos muestras de algún vecino del Manzano, que ahí el agua no tenía ningún problema. Siguiente. Estos son los resultados. Y voy a referir principalmente, lo que es más serio, es del canal Aucayes, que tiene niveles muy altos de manganeso. La norma es 0,1 y aquí hay 0,364. Y el agua con hierro, que la norma es 0,3 y aquí hay 8,7, o sea, 28 veces más. Y los Carabineros tenían hierro también más alto, 3 veces la norma, y tenían níquel también en el agua. No hay norma en Chile de níquel, pero sí comparamos con lo que la OMS nos permite decir que es tóxico, y un poquito más que lo que la recomendación de la OMS. Siguiente. A ver, ¿nos podemos volver? Una. Obviamente en todos estos exámenes,
se agrega. Aquí están los valores autorizados, la norma para agua potable chilena, la norma para agua riego abajo, y al medio es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué encontramos sobre las normas en agua potable? Manganeso, hierro y níquel por encima de las normas, y para normas de riego, hierro, manganeso y molibdeno que superaban las normas. ¿Sí? Este es el puente Aucayes, ahí va el río, entonces tomamos muestras de esas aguas. Siguiente. Ahí está el agua y aquí está el frasco en el cual tomamos las muestras. Siguiente. Y tenemos entonces, hierro teníamos en el estero Aucayes 8,7 y la norma es 0,3, mucho más. Y manganeso es 0,34, la norma es 0,1. Y para, esto es para agua de riego, entonces la norma de riego es 5 miligramos por litro, aquí había 8, y manganeso 0,3, la norma es 0,2, esto en el estero Aucayes. Siguiente. Y en el Centro Recreacional de Carabineros, el hierro y el níquel sobrepasaban las normas que son estas. Siguiente. Ahora, las altas concentraciones de estos minerales que no existían con anterioridad, porque yo conocí los resultados de hace como 20 años atrás o más, antes que se entregara a Aguas Andinas el agua, la EMOS pidió hacer un estudio a una empresa brasileña y ellos necesitaban a alguien que supiera ayudarlos y me pidieron a mí que lo hiciera, que ayudara en ese estudio. Por lo tanto yo vi todos esos lugares, esos resultados. Como era confidencial y era prohibido sacar fotos o copiar, yo no los copié. O sea, lo que la memoria me dice que en el cajón de Maipo no había contaminación, excepto en algunos flujos de agua en lugares alejados del Alto Maipo, donde había un poco, pero que se diluía con otros esteros. O sea, no tenéis. Siguiente. O sea, la contaminación antropogénica es causada por acciones humanas. Ahora, como esto puede seguir aumentando si no se toman ninguna medida, ¿qué es lo que deberían hacer para evitar la contaminación? Todos estos escombros rocosos ponerlos sobre algo impermeabilizado, habría que impermeabilizar la base, poner toda esta roca molida encima y por encima volver a impermeabilizarlo para que las aguas lluvia o la nieve no caiga encima. Eso es como se debiera hacer y no lo hicieron. Ahí está la prevención que debieron haber hecho. Sigue. Entonces vamos a analizar los efectos en salud del manganeso, el hierro y el níquel, que es lo que encontramos en el agua que es potable, que era para el pueblo de Maitenes y para el recinto de Carabineros, eso estaba por encima de las normas. Y además voy a referirme de otros contaminantes, por ejemplo arsénico y plomo. ¿Por qué? Porque además, sobre todo aquí en este sector, hay industrias que contaminan con eso. Y porque hay proyectos mineros para el cajón de Maipo que también quieren instalarse, por lo tanto es alto riesgo que va a aparecer arsénico y plomo. De hecho, nosotros en algún momento detectamos que en algún lugar del río Yeso había plomo, pero queremos comprobarlo con análisis hecho en forma más metódica para poder hacer la denuncia de una actividad minera antigua. Pero eso significa que si se reanuda la minería, van a aparecer estos contaminantes. Bueno, siguiente. Cuando una persona se expone a algún contaminante, se dice se expone, entonces la exposición puede ser aguda, crónica, puede ser prenatal, perinatal o infantil temprana y puede ser embrionaria. La aguda es muy difícil que haya una concentración tan alta que produzca síntomas agudos de envenenamiento, por lo tanto no me preocupa. La crónica sí, porque la crónica va dejando secuelas en el largo plazo. Y la prenatal, perinatal o infantil temprana, que produce daño, aunque la exposición sea muy breve, a lo mejor un par de días, a lo mejor una hora, basta para dejar un daño irreversible en el bebé de gestación en últimos meses del embarazo o los primeros par de años del recién nacido
del PPP pequeño, y entonces eso va a causar enfermedades más tarde por la vida. Eso es un fenómeno nuevo, descubierto no hace mucho, y por lo tanto es lo más peligroso que hay en la toxicología, y hay que conocer bien los efectos para poder defenderse. Tenemos que primero conocer lo que puede pasar, lo que está pasando, y ahí defenderse. Por lo tanto, si estas son las exposiciones, los efectos pueden ser inmediatos o tempranos, no es el caso. Ocurre después de la exposición aguda, que no va a haber efectos tempranos. Efectos progresivos, que cada vez que nos expongamos a algo va a haber un daño cada vez mayor, que más tarde se va a manifestar como enfermedad. Y tenemos los efectos diferidos en el tiempo, y a eso me voy a referir, que son los más graves. Siguiente. Y los efectos diferidos son las mutaciones, ustedes saben lo que son las mutaciones, no voy a hablar más de ellas. El cáncer, tenemos las malformaciones fetales, y el imprinting o imprinting epigenético, que es el fenómeno más delicado que tenemos que preocuparnos. Sigue. Primero, unas pocas palabras del cáncer. Y aquí, siguiente. Aquí hay un concepto muy importante. Cuando se dice que un compuesto produce cáncer, no produce cualquier cáncer, produce un cáncer específico para el compuesto. O sea, el arsénico produce cáncer del pulmón, de la piel, vejiga, urinaria, hígado, y me faltó, vamos a ponerle el riñón ahí, y bien. El níquel produce cáncer de los senos nasales y del pulmón. Pero tenemos otro, por ejemplo, el benceno produce leucemia. Tenemos aquí el cloruro